Buenos días a todas, gracias por venir. Y en el marco del programa del fortalecimiento de la implementación del diseño curricular de nivel inicial, continuamos con el ciclo Mesas de Diálogo. En esta ocasión, el patio del jardín como escenario de aprendizajes matemáticos. Las invitamos a revisitar el patio del jardín de infantes para interpelar e interpelarnos acerca de este espacio, de su uso, funcionalidad, en la organización de la vida cotidiana de las instituciones. Invitar a revisitar los patios de nuestras instituciones implica volver a mirarlos para su resignificación, como una extensión del aula, precisamente como un escenario para el aprendizaje. Esto requiere de la planificación y organización de ese escenario para que promueva la exploración, investigación, resolución de problemas a través de situaciones lúdicas desafiantes, reconociendo su potencia pedagógica y asumiendo el desafío de convertirlo en un espacio vivo, significativo y transformador. Agradecemos a la Universidad Nacional del Litoral y a la Magíster Patricia Cavatorta por acompañar cada propuesta de la subsecretaría. Le paso la palabra a la profesora Verónica Pivetta. Hola, buenos días, bienvenidas. Agradecemos nuevamente la participación de cada una de ustedes y muy especialmente a nuestra invitada, por supuesto, cuya trayectoria y compromiso con la educación enriquecen este espacio de formación. Les comentamos brevemente cómo vamos a organizar esta jornada. Se divide en dos momentos. En primer lugar, la disertante compartirá su exposición y al finalizar se habilitará un espacio de intercambio donde podrán dejar sus preguntas o comentarios a través del chat. Esperamos que este encuentro sea un espacio de reflexión compartida que nos impulse a seguir construyendo prácticas que promuevan el juego, la curiosidad, el descubrimiento en torno a los saberes matemáticos. Les comentamos también que van a compartir desde plataforma un formulario en el chat para que den la asistencia porque se van a entregar certificados. Quienes no pueden ingresar por algún motivo, pueden colocar sus datos en el mismo chat para que después tomemos registro de eso. Bueno, gracias por acompañarnos y que disfruten de esta jornada tanto como nosotros. Patricia. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Patricia Trota. Voy a presentar a la expositora. Patricia Cavatorta es magíster en didácticas específicas, especialista superior en tecnología e informática educativa, especialista de nivel superior en educación y TIC y profesora de matemática. Cuenta con 19 años de trayectoria en la docencia, desempeñándose en los niveles secundario, superior, universitario y no universitario. Actualmente es profesora de matemática y en didáctica 1, en el profesorado de educación inicial, y de matemática y su didáctica 2, en el profesorado de educación primaria, en el Instituto Superior del Profesorado número 64, y en la Escuela Normal Superior número 32 de la provincia de Santa Fe. Además, dicta un taller de matemática en la carrera de licenciatura en primeras infancias y un curso en la especialización en didáctica de la matemática. Además, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, donde también se desempeña como docente en el área de análisis matemático. Ha integrado 3 proyectos de investigación en educación matemática desde 2016 y ha participado en 5 proyectos y actividades de extensión vinculados con la educación inicial y primaria. En el campo de la formación de recursos humanos, ha dirigido y codirigido adscripciones en docencia e investigación, así como trabajos finales de grado y posgrado. Su actividad académica incluye también la publicación de artículos en revistas de educación y educación matemática y capítulos de libros
la presentación de más de 25 ponencias en congresos y jornadas nacionales e internacionales, y la participación como tallerista en encuentros sobre la enseñanza de la matemática en las primeras infancias. También se ha desempeñado como jurado en Olimpiadas Matemáticas y como evaluadora de ponencias en congresos y de tesis, y también de trabajos finales de post. Decirles que estoy muy contenta de poder compartir este momento con ustedes, agradecerles a Laura Tarabella, que está también aquí en la reunión, que es la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que ha sido el nexo para que esto hoy se pueda dar. También a Cecilia Odetti, que es la coordinadora de la carrera Licenciatura en Primeras Infancias. Y no sé si está Bárbara, pero bueno, también agradecerle a Bárbara, que es la secretaria académica de la facultad. Bueno, si les parece, comparto pantalla y podemos comenzar. A ver. Siempre pasan cosas. ¿Vos? Perfecto, Entonces, se ve perfecto, Patricia. bárbaro. Bueno, como les comentaba, Marcela y Verónica y el resto del equipo, lo que nos convoca hoy es pensar en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en las primeras infancias, tomando particularmente el patio del jardín como un escenario posible para que esto pueda darse. En principio, quería contextualizar un poco, planteando algunos aspectos generales que son también aspectos señalados en el nuevo diseño curricular. En primer lugar, considerar que el nivel inicial es el primer espacio institucional donde se introducen los diversos los diversos campos de conocimiento, particularmente el campo de conocimiento matemático, entendiendo este campo no solo como un conjunto de contenidos, sino como una manera específica de pensar, hacer y construir saberes, entendiendo la matemática como una construcción social y cultural. Por otro lado, pensar que estos primeros acercamientos formales a los números, a la geometría y a la medida de las magnitudes dejan huellas en las trayectorias estudiantiles, dejan huellas en los aprendizajes de los niños y las niñas, y que las experiencias con juegos y la interacción con otros permiten formas de apropiación del mundo enraizadas en nuestra cultura. Otra cuestión muy importante planteada en el diseño curricular, que entró en vigencia hace poco, es pensar el espacio como alfabetizador cultural, ¿sí? Pensándolo como un entramado de relaciones con lo real, como una oportunidad para la acción, la exploración, la expresión y el pensamiento. Dentro de los posibles espacios que existen en un jardín, nosotros tomamos el espacio del patio. ¿Por qué el espacio del patio? Justamente porque es un espacio ideal para el abordaje de lo lúdico, el abordaje lúdico de los contenidos matemáticos, dado su carácter abierto, dinámico y versátil. ¿Por qué razón? Porque, bueno, justamente en este espacio, en el espacio del patio, es posible instalar distintos dispositivos, reorganizar los sectores u organizarlos por sectores al patio, ¿no? También es posible en este espacio generar situaciones que inviten a medir, a estimar, a contar, a comparar, entre otras. Todas ellas acciones propias del quehacer matemático. Bueno, como ya les comentaban, algo le comentaron Marcela y Verónica, yo quería dejar más explícito cuáles son los objetivos de esta capacitación. En principio, lo que nosotros nos propusimos fue
pensar en enriquecer las miradas de los equipos directivos y las supervisoras para que funcionen como asesores en las distintas instituciones educativas donde se desempeñan o donde tienen injerencia, para fortalecer las prácticas docentes en relación a la enseñanza de la matemática. Y que estos aportes que se empiezan a construir hoy o que se empiezan a fortalecer hoy, permitan considerar al patio del jardín como un escenario pedagógico privilegiado para provocar aprendizajes matemáticos. No se trata solamente de enseñar en el patio, sino con el patio. Intervenir y apropiarse de él mediante la reutilización, la adaptación o la creación de dispositivos lúdicos cargados de sentidos y de desafíos. Bueno, para poder comenzar a pensar en nuestros patios, en los patios de nuestros jardines, de los jardines de la provincia de Santa Fe, es que se me ocurrió recuperar imágenes de patios reales. Para eso solicité a distintas directoras de jardines y a docentes con los que tengo contacto que me faciliten fotos de los patios de sus jardines. Aquí estas fotos las vamos a ir recuperando a lo largo del encuentro y vamos a ir pensando en posibles escenarios de aprendizajes matemáticos. Acá a la izquierda se observan fotos del jardín número 129 de la localidad de Marcelino Escalada, que es mi pueblo, del departamento San Justo. A la derecha, fotos del patio de una escuela primaria de la localidad de Desvío Arijón, donde funciona el anexo del jardín 355 de la misma localidad. Esta localidad corresponde al departamento San Jerónimo. En esta otra diapositiva vemos fotos del jardín número 68, el jardín público número 68 de la localidad de Santa Fe, y a la derecha del jardín particular incorporado 1263, también de la misma localidad. En esta última diapositiva de fotos de patios de jardines, encontramos a la izquierda el patio del jardín número 165 de la localidad de Suardi, del departamento San Cristóbal, y a la derecha fotos del patio del jardín La Ronda, que es el jardín de nuestra universidad. Bueno, ¿por qué? Quiero que miremos un poco estos patios, ¿no? Como ustedes podrán observar, hay patios más amplios, patios más reducidos, con más verde, con menos verde, con más cemento, y bueno, con más espacios al aire libre o espacios un poco más cerrados. Lo cierto es que en todos y cada uno de estos patios todos y cada uno de estos patios pueden pensarse como escenarios provocadores para aprendizajes matemáticos. Todo puede depender justamente de lo que nosotros propongamos hacer en estos espacios. Bueno, como les venía comentando, nosotros vamos a estar pensando en el patio como nuestro espacio de referencia. También vamos a estar pensando en qué es hacer matemática con los niños y las niñas. ¿Qué es hacer matemática? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Qué es hacer matemática en las primeras infancias? ¿Y qué implica enseñar matemática a los más pequeños? Por otro lado, también vamos a estar pensando en los dispositivos, en los distintos tipos de recursos que habilitan o inhabilitan determinados tipos de aprendizaje, ¿sí? También vamos a considerar el juego como eje central, ¿sí? Cuestión que no podemos desconocer y tenemos que considerarlo como transversal en cualquier propuesta de enseñanza. Y empezar a pensar a partir de todas estas cuestiones, de todos estos tópicos, cómo aquellas cuestiones de los cotidianos pueden incorporar algunas, algunas cuestiones nuevas, ¿sí?
y a la vez cómo algunos dispositivos nuevos, algunas intervenciones nuevas pueden empezar a ser parte de lo cotidiano en los patios de los jardines. Todas esas cuestiones las vamos a estar mirando desde la perspectiva del diseño curricular de la provincia de Santa Fe. Bueno, y aquí no puedo, digamos, continuar sin dejar presente estas tres grandes preguntas que siempre tienen que estar interpelándonos. Por un lado, preguntarnos siempre qué entendemos por matemática, cómo se aprende matemática y cómo se enseña matemática. En relación a lo que es la matemática, no podemos dejar de pensarla como una construcción social y cultural. Entender la matemática como una ciencia construida por el hombre para poder entender el mundo y para poder comunicarnos. Justamente González y Weinstein plantean que se debe enseñar matemática en las escuelas por sus 4 valores. Por el valor instrumental, dado que nos sirve para resolver problemas y situaciones de la vida cotidiana. Por su valor social, dado que la matemática es parte de nuestro lenguaje y sirve para comunicarnos, para, para comunicarnos con otros y para poder entendernos, ¿sí? Por su valor formativo, dado que a partir del trabajo con la matemática podemos hacer inferencias, establecer relaciones, hacer analogías, ¿sí? Reflexionar, inferir. Y por otro lado, por su valor cultural. Tenemos que entender que la matemática es parte de nuestra cultura y que de alguna manera se va alterando, se va modificando, se va reconstruyendo en función de lo que acontece en las nuevas sociedades. Pensemos que existieron tantos sistemas de numeración como civilizaciones hubo, que el sistema de medición que nosotros utilizamos hoy en Argentina no es el mismo sistema de medición que se utiliza en otras partes del mundo. Entonces, los conceptos matemáticos, las teorías matemáticas, siempre tienen una carga cultural, siempre están relacionadas con la cultura en la que estamos inmersos. Bueno, en relación a cómo se aprende y cómo se enseña, cuando uno hace estas preguntas, generalmente el tipo de respuestas es, bueno, los niños aprenden jugando, ¿sí? Es importante el trabajo con diferentes materiales didácticos, con materiales concretos, es importante el trabajo con experiencias directas, ¿sí? Y ustedes fíjense que yo esto lo puse entre signos de interrogación, porque hay que profundizar un poco más en relación a esto de que los niños aprenden jugando. Eso es cierto. Lo importante es preguntarnos si realmente todos los juegos que involucran números, que involucran formas geométricas, implican estar haciendo matemática con los niños y las niñas. ¿Mm? Bueno, y también cuestionarnos acerca de las limitaciones y las potencialidades de los diferentes recursos y de las diferentes propuestas de enseñanza. Bueno, 40, que es una didacta muy conocida, plantea que transitar con los alumnos el recorrido de los aprendizajes matemáticos implica introducirlos en un modo particular de hacer y producir conocimiento que ha sido elaborado por la cultura. Tanto esta autora como también el diseño curricular nos plantean que hacer matemática en realidad es resolver problemas, ¿sí? Y que resolver problemas implica, de alguna manera, pensar en posibles soluciones, ensayar, probar, equivocarse, corregir intentos fallidos, comunicar a los pares los modos de resolver, considerar las resoluciones y las afirmaciones que otros hacen. También discutir, defender posturas, justificar, argumentar y por último, establecer acuerdos. Entonces dijimos que hacer matemática con los niños y las niñas implica o requiere de resolver problemas, pero me parece muy importante poder pensar con ustedes qué es un problema.
porque la palabra problema a veces está muy estereotipada y está relacionado o se relaciona con lo difícil, con lo imposible, con aquello que cuesta, ¿no? Entonces, lo que quería plantear en este momento es decir, bueno, a ver, ¿qué entendemos por problema? ¿Sí? O cuando nosotros les ofrecemos un problema matemático a los niños y a las niñas en una situación de enseñanza. Bueno, nosotros con pequeñas actividades, con pequeñas preguntas, con pequeñas intervenciones, podemos plantear verdaderos problemas en el jardín, ¿sí? Plantear un problema es ofrecerle a los estudiantes una actividad para hacer, una actividad que tenga una finalidad para el alumno, ¿sí? Que los alumnos puedan tener, que los alumnos sientan la necesidad de abordarla, que quieran abordarla, no que la aborden porque la seño lo propone, sino porque realmente los intrigue, los provoque, los invite. A la vez de sentir esa necesidad, tienen que tener conocimientos disponibles para poder abordarla, pero no deben poder resolverla inmediatamente. Es decir, esos conocimientos que tienen deben permitir que puedan empezar a ensayar algunos caminos de resolución, pero a la vez, esta situación a la que los enfrentamos tiene que generarles un desafío intelectual, ¿sí? Esos conocimientos que ellos tienen que ser insuficientes para poder resolverlos. Tienen que construir alguna estrategia, algún procedimiento, pensar en algunas relaciones, ¿sí? Buscar, comparar, relacionar, discutir, ¿sí? Para así poder llegar a una resolución. Esa resolución no siempre es única, ¿sí? Sino que esas resoluciones pueden ser variadas. Bueno, y González y Weinstein, que son unas autoras que ya mencioné, también refieren a que cuando un docente da una consigna a un estudiante, a un niño o una niña, se puede entender que esa consigna es un problema matemático siempre que se le diga qué debe hacer y no cómo hacerlo. Es decir, no allanarle el camino de resolución, no indicarle los procedimientos que deberían reproducir, sino decirles qué es lo que tienen que hacer. Y ese cómo hacerlo debería ser, ¿hola? Comparar, relacionar. Fíjense que hay alguien que Bien, sí, había alguien con el micrófono abierto. Bueno, lo que les decía es que lo importante es decirles qué hacer y no cómo hacerlo, que ese cómo tiene que ser construido por quienes resuelven. Pero a la vez, esos procedimientos de resolución, esas discusiones que se dan en la resolución de la situación que se les plantea, tiene que poder poner en escena esos contenidos, esos conceptos que estoy queriendo enseñar. Es decir, los conceptos, eh, los conceptos matemáticos que se empiezan a involucrar y a poner en escena la situación que se está resolviendo, son los que quiero enseñar. Pero esa teoría no la cuento al principio, no es el inicio del cuento, sino el final, ¿sí? A partir de todas las discusiones que se dan, luego se va a dar siempre un momento de reflexión, de recuperación de esas ideas que se fueron construyendo para poder institucionalizar los conceptos. Entonces, para poder pensar en esto de qué es hacer matemática con los niños y las niñas, estuvimos diciendo que hacer matemática es resolver problemas y por lo tanto tenemos que generar propuestas que sean verdaderos problemas matemáticos para los niños y las niñas, que bueno, que esas propuestas están atravesadas por distintos dispositivos o por distintas dinámicas, y entonces se me ocurrió recuperar un par de escenas que podrían darse en los patios de cualquiera de los jardines que estuvimos
mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, yo ahora las voy a invitar a leer estos relatos de situaciones que podrían darse aquí para poder pensar con ustedes si realmente estas escenas que están sucediendo plantean o no problemas matemáticos, si son buenos escenarios de aprendizajes matemáticos o no. Entonces vamos a empezar con la primera escena, con el primer relato. Este relato es una adaptación que yo hice de un material destinado a la capacitación docente del Ministerio de Educación de la Nación. Fue un material escrito por Parra, Sadowski y Saiz, allá por el año 1994. En este relato, la docente, ahora después vamos a pensar qué aparece, qué no aparece en este relato, qué cosas nos hacen ruido, ¿no? La docente ha planificado trabajar el cuadrado. Dice, la maestra ha dibujado en el piso del patio cuadrados de gran tamaño. Pone una música y cuando la música para, hay que saltar dentro del cuadrado. Niños y niñas lo realizan sin dificultad. A continuación, la maestra da la siguiente consigna. Voy a tocar el pandero con cada golpe un paso, pero el caminito que van a hacer es recorriendo los cuadrados que marqué en el piso. Alumnos y alumnas recorren los cuadrados. Cuando la maestra para de tocar el pandero, algunos saltan dentro del cuadrado. La maestra aclara, hay que caminar por el borde, que es el cuadrado. Finalmente propone, ahora se van a juntar de a 4 y van a ver cómo formar cuadrados entre todos. Ponen una música muy alegre, la mayoría de los grupos hacen rondas y giran lo más rápido que pueden. En días siguientes hacen 2 actividades de un cuadernillo. Para una reciben una hoja con un cuadrado dibujado y la consigna es pegar papelitos en los bordes del cuadrado. Para la segunda reciben un cuadrado de papel glacé y la consigna es pegarlo en la hoja e inventar un dibujo a partir del cuadrado. Varios lo tomaron como una base para hacer una casita o otros lo tomaron como el cuerpo de un personaje, de un payaso, de una niña. Bueno, a partir de esta escena, de este relato, que puede ser un relato que puede acontecer en cualquiera de estos patios, lo que quiero pensar con ustedes es qué es lo que está pasando en esta escena. ¿Qué es lo que quiere que aprendan? ¿Qué quiere la docente que aprendan sus alumnos? ¿Qué está enseñando? ¿Qué hicieron que no hicieron los chicos? ¿Y qué ideas subyacen detrás de esta escena? Bueno, si la intención de la maestra es trabajar el cuadrado, valdría preguntarse qué le interesa que aprendan del cuadrado. Ay, disculpen, pero voy corriendo una barrita que me aparece. El saber que está enseñando, o sea, ¿qué está queriendo enseñar? ¿Que el cuadrado es esto que aparece en negro o es solo el borde? Porque en un momento del relato ella dice, caminen por el borde que es el cuadrado, ¿no? Y nosotros sabemos que en realidad el cuadrado es una figura plana limitada por segmento de rectas, o sea que podríamos pensar que una representación del cuadrado es esto que está aquí en negro. Por otro lado, ¿qué hicieron estos niños y estas niñas? Saltaron dentro y fuera del cuadrado. Cualquier línea cerrada hubiera sido lo mismo. Caminaron por líneas que formaron el borde de un cuadrado, pegaron papeles en sus bordes, usaron un cuadrado de papel glacé para inventar dibujos figurativos. Pero ¿qué no hicieron estos niños? No lo reconocieron entre otras figuras, no lo han descrito, no lo han comparado al cuadrado con otras figuras o con otros cuadriláteros que no son cuadrados. No lo han compuesto con otras figuras, no han compuesto el cuadrado con 2 rectángulos, no han compuesto el cuadrado con 2 triángulos rectángulos. Bueno, ¿qué ideas subyacen en esta escena? Subyacen 2 grandes ideas. Por un lado, que a los conceptos hay que vivenciarlos. Y entendiendo a la acción o a la acción matemática
con el movimiento corporal. Y por otro lado, aparece que siempre que hagamos algo que tenga que ver con el movimiento corporal, luego hay que trabajarlo al nivel gráfico, ¿sí? O usarlo para otras actividades, es decir, volcarlo a una hoja, a un cuadernillo. Bien, como para seguir pensando, yo imagino que ustedes ya están pensando algunas cosas a partir de esta escena, ¿no? Que hay cosas que tal vez les están haciendo ruido. Para seguir pensando, ¿cuál es el significado de la acción en matemáticas? ¿Qué entendemos por acción en matemáticas? Ser activo matemáticamente implica hacer actividades que tengan que ver con la investigación, no solo con la manipulación y con el movimiento. Ser activo matemáticamente implica buscar soluciones, probar, discutir, verificar, ponerse de acuerdo, tratar de convencer, involucrarse con la búsqueda de la verdad. Por otro lado, queremos pensar qué situaciones nos van a permitir construir saberes con sentido. Claramente las situaciones que nos van a permitir esto van a ser los problemas matemáticos, los verdaderos problemas matemáticos. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿para qué tiene que intervenir el docente o en qué momentos debe intervenir el docente? Bueno, el docente tiene que intervenir claramente para dar una consigna, ¿sí? Pero no para dar respuestas ni procedimientos a seguir, sino para decirles qué hacer y no cómo hacerlo. También debe intervenir para poner en duda, para devolver preguntas, para provocar la socialización, para recuperar ideas y para, por último, institucionalizar saberes, recuperando las ideas que los niños planteen. Bueno, ahora quisiera saber si me están escuchando bien y si están pudiendo ver lo que voy proyectando, por las dudas. Sí, perfecto, Bien. Patricia. Bien, Estamos todos. bárbaro. Bueno, ahora les voy a compartir otro relato. Este relato es un relato que inventé yo, un relato hipotético, que tiene que ver con, con una dinámica para organizar grupos, ¿no? Dice, en el patio del jardín se está por realizar un juego en grupos. Un juego que puede tener que ver con la matemática o no. La docente propone una dinámica para organizarlos. El segundo paso, la Hola, segunda, se ve que se les hola. está cortando también. Hay un micrófono abierto. Bueno, el relato dice lo siguiente. En el patio del jardín hay alfombras del mismo material, todas con distintas formas geométricas. Círculos, semicírculos, rectángulos, cuadrados, paralelogramos propiamente dicho, hexágonos de diferentes tipos, triángulos acutángulos, triángulos rectángulos, triángulos equiláteros, trapecios, trapecios de diferentes tipos. Bueno, también podríamos pensar pentágonos, octógonos, no sé. Todas las alfombras tienen diferentes formas geométricas. La docente da la siguiente consigna. Cada uno debe escoger una alfombra y luego tienen que agruparse con compañeros o compañeras que tengan alfombras con formas parecidas. Los grupos deben ser de 4 o 5 integrantes y no vale juntarse o agruparse por color. Una vez formados los grupos, se sientan como se formaron y se inicia una puesta en común. Pensemos qué puede pasar a partir de esta consigna. ¿Qué estarían haciendo los niños? Los niños estarían en movimiento, estarían buscando con quién agruparse, estarían dialogando, estarían discutiendo, estarían queriendo agruparse con su mejor amigo. Y por eso seguramente van a tratar de encontrar alguna relación entre la alfombra que ellos tomaron y la que tiene su amigo. Bueno, ¿qué preguntas puede
hacer la docente en esta puesta en común. A un grupo podría preguntarle por qué se juntaron de esa manera, si pueden contar qué cuestiones pensaron para agruparse así. A otro grupo preguntarles también cómo se agruparon ellos, qué consideraron, ¿sí? También plantear preguntas del estilo, ¿Juan quiere pasarse al grupo de Pedro? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede hacerlo o no? ¿Por qué puede hacerlo? ¿Es posible? ¿En qué se parecen esas dos alfombras? Bueno, luego de darse esas discusiones y de que los grupos queden armados, entre todos con la docente se institucionalizarían las características que se observaron de las figuras. Por ejemplo, una cuestión que puede institucionalizarse, que puede recuperarse, es que hay figuras que tienen 4 lados y que no son cuadrados y que tampoco son rectángulos. Y podemos pensar por qué no lo son. ¿Qué relaciones hay? Y que hay figuras que tienen más lados que los cuadrados, ¿sí? Y que probablemente tengan algún nombre o no. La cuestión del nombre aquí es secundaria, porque en general en la educación inicial, a partir de todo el acercamiento que los chicos tienen con los diferentes videos, dibujitos animados, ¿no? Toda la relación que tienen con lo digital, probablemente cuando los chicos vean un cuadrado digan, esto es un cuadrado, pero nunca se pusieron a pensar por qué es un cuadrado, qué características tiene, qué elementos tiene, ¿no? Entonces aquí no se está tratando de enseñar el nombre de las figuras, sino que se está queriendo ir un poco más allá de eso. Bueno, ¿qué se quiere enseñar en esta escena? Claramente se quiere empezar a discutir, a abordar las características y los elementos de las formas geométricas básicas, que son el cuadrado, el círculo, el triángulo y el rectángulo, las formas geométricas básicas que deben ser abordadas en la educación inicial. El hecho de que se tienen que abordar solo esas formas básicas no quiere decir que los niños y las niñas no tengan contactos con otras formas, porque solo pudiendo tener contactos con otras formas pueden diferenciarlas de ellas. Bueno, ¿cómo interviene la docente en esta escena? La docente da la consigna, hace preguntas durante y posterior a la actividad, problematiza e institucionaliza con los niños. ¿Cuál es el problema matemático que se le presenta? Claramente en esta escena aparece un problema matemático. El problema matemático que la docente le presenta a los niños y a las niñas es agruparse con compañeros que tengan alfombras parecidas. ¿Sí? Ella los enfrenta a esa situación y por eso es un problema. ¿Qué hicieron estos chicos? Como ya les estuve mencionando, estuvieron dialogando, compararon figuras, observaron diferencias, contaron vértices, verificaron, argumentaron, se pusieron de acuerdo y por último se agruparon. ¿Qué ideas subyacen detrás de esta escena? Que el docente debe decir qué hacer y no cómo hacerlo. Que ser activo implica poner en juego acciones de investigación, no solo de manipulación. Que los procedimientos de resolución tienen que ser buscados por los niños, que no deben ser impuestos por el docente. Que el saber que se quiere enseñar se tiene que poner en juego en la resolución de esa situación problemática. Y que por último siempre deben poder recuperarse las ideas e institucionalizar el saber. Bueno, en relación a todas estas cuestiones que venimos planteando, dijimos que hacer matemática es resolver problemas y por lo tanto cuando yo enseño matemática tengo que plantearle problemas a los niños y a las niñas, como pasó en este segundo relato que acabo de comentarles. Pensando en todas estas cuestiones que les estuve presentando, nos interpela ahora pensar en el patio a través de los planteos establecidos por nuestro diseño curricular. Para eso, lo que hice fue recuperar
algunos aspectos señalados en el diseño curricular. Ustedes saben que el diseño curricular está organizado a través de diferentes ámbitos de experiencia. Uno de esos ámbitos de experiencia es el ámbito de experiencias matemáticas, ¿sí? Y también hay un ámbito de experiencias que se llama el juego y el jugar en la educación inicial. Son los dos ámbitos que yo recuperé mayormente en esto que voy a seguir proponiendo. Pero a la vez también recuperé algunos aspectos que me parecen importantísimos en relación a los fundamentos pedagógicos y didácticos de la educación inicial planteados al principio de este diseño curricular. En estos apartados, digamos, se plantean, bueno, cuáles son los contenidos matemáticos a enseñar, la importancia del juego, entendiendo el juego como derecho, como necesidad para el desarrollo integral, como modo de construir sentido y apropiarse del mundo. Se plantea el espacio como un alfabetizador cultural. Cualquier espacio del jardín puede ser pensado como alfabetizador cultural y en ese sentido particularmente se piensa al patio como un espacio interesante para poder generar aprendizajes. Y también aparece algunas indicaciones respecto de cómo organizar la enseñanza, qué tipo, en relación a los espacios, a los tiempos, a las dinámicas que podrían darse. En relación a la organización de la enseñanza, en un apartado que habla acerca de la concepción de los contenidos, se plantea que se sabe que el contenido por sí mismo no produce aprendizaje, son las experiencias las que provocan transformaciones. Por otro lado, en los modos de organizar la enseñanza aparece una explicación respecto de que se pueden organizar en unidades didácticas, en proyectos y en secuencias, cuestiones que ustedes esto ya lo manejan, y también se piensa los espacios de la multitarea, los talleres y las experiencias directas. Yo fui tomando como algunos fragmentos del diseño y señalando las páginas para que a ustedes les quede una referencia de aquellas cuestiones que voy señalando tienen que ver con estos apartados del diseño, ¿no? Por otro lado, se considera el espacio como un alfabetizador cultural, se propone el espacio como un ambiente pedagógico y se sostiene en el diseño que ampliar la mirada hacia los espacios por habitar es buscar nuevos lugares posibles que pueden convertirse en extensiones de los espacios interiores para las experiencias educativas. Por otro lado, hay un apartado especial que refiere a los espacios exteriores como espacios pedagógicos y se plantea que se propone fortalecer en la educación inicial la deconstrucción de estereotipos en relación a las imágenes y los espacios de juego. También que la resignificación de los espacios abiertos y al aire libre de las instituciones como espacios pedagógicos se abren a nuevas experiencias educativas en múltiples sectores por donde las niñeces transitan diariamente. Y ahora sí, en relación al ámbito de experiencias matemáticas, digamos, fíjense que todo lo que recuperé anteriormente no está escrito explícitamente dentro de este apartado del diseño que se llama ámbito de experiencias matemáticas. Por eso lo fui señalando y lo fui recuperando, porque me parece cuando uno empieza a pensar en proyectos que tengan que ver con la enseñanza de la matemática o en diferentes propuestas, no puede limitarse solo a indagar del diseño curricular aquel sector que esté destinado a las experiencias matemáticas. Tenemos que poder hacer una lectura un poco más transversal, más general, y eso implica recuperar otros apartados del diseño curricular para poder fundamentar nuestra propuesta. Bueno, particularmente en el apartado de ámbito de experiencias matemáticas, se plantea que interesa fundamentalmente organizar la centralidad de la enseñanza y el aprendizaje de las experiencias, focalizando la mirada
en el hacer matemática. Justamente esto que en el diseño se vuelve a señalar como el hacer matemática es todo lo que yo vine planteando ya casi desde el principio de esta presentación, ¿no? Y por otro lado también aparece la matemática relacionada con el juego, y se considera que esas experiencias matemáticas que se lleven a cabo pueden incluirse en diferentes contextos, en diferentes tipos de juegos, ya sean juegos sociodramáticos, de construcción, con reglas convencionales, o juegos desde la perspectiva intercultural. Bueno, se siguen acumulando algunas cuestiones para seguir pensando en esta planificación de la enseñanza, ¿no? Nos sentimos no solo interpelados por esto de qué es hacer matemática, qué es enseñar, que se debe enseñar a través de problemas, sino que aparece en esta última parte la importancia del juego y esto de poder pensar el patio como un espacio alfabetizador, como un espacio provocador de aprendizajes matemáticos. A partir de esto, quiero recuperar con ustedes algunas ideas, ¿sí?, que de alguna manera surgieron a partir de la lectura de este material, que es un acta del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, el acta número 8, que justamente se titula El ambiente provocador, clave para la alfabetización cultural, materiales didácticos y lugar en la enseñanza. En este texto se propone se habla de lo que es un ambiente alfabetizador, de lo que es un ambiente provocador, y se piensa que un ambiente es alfabetizador siempre que se da formación de lugar. Las autoras hablan de que tenemos que diferenciar entre lo que es el espacio y es el lugar, que podemos entender por lugar, el espacio se entiende como el espacio físico, como un sector físico, y que ese espacio intervenido para crear puede ser vivido, ¿sí?, como un lugar para habitar, un lugar familiar. Y entonces ellas hablan de formación del lugar, ¿no? Entendiendo el espacio intervenido junto con los materiales didácticos y con la intervención del docente a través de sus propuestas. A mí me gustó, y bueno, es un poco lo que estuvimos charlando con Verónica, con Marcela y con todo el equipo del ministerio, más utilizar otro término, utilizar el término de escenarios. Porque nosotros pensábamos, no solo podemos pensar el espacio físico, pensamos el lugar como un espacio físico intervenido, que lo sentimos familiar, pero la palabra escenario nos parecía que era más interesante porque el escenario habla de una escenografía montada, de que aparece una escenografía construida especialmente para que se den determinadas escenas, para que se den determinados actos, justamente que tienen que ver con los actos de enseñar y aprender. Entonces, por eso nosotros escogimos la palabra escenarios. Lo que hice fue también recuperar 4 preguntas que se plantean en este documento, con la diferencia que cambié la palabra lugar por la palabra escenario. Entonces, preguntas que podemos hacernos o que nos interpelan son, ¿cómo construimos escenarios para... Ay, perdón. Se me fue para atrás la presentación. Ahí voy. ¿Cómo construimos escenarios para la enseñanza en el jardín? ¿Qué sentidos tienen los materiales didácticos y dichos escenarios? ¿Qué materiales utilizamos y con qué elementos construimos escenarios? Obviamente nosotros ahora lo vamos a contextualizar en escenarios de aprendizajes matemáticos. Bueno, ¿cómo construimos estos escenarios?
¿Y con qué elementos? Se me ocurrió que una buena manera de poder empezar a pensar esto es recuperar los patios de esos jardines que estuvimos viendo al principio y poder pensar pequeñas intervenciones, modificaciones a modo de ejemplo, ¿no? Seguramente a ustedes se le van a ocurrir mejores cosas. Pero a modo de ejemplo dije, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer en estos patios? ¿Qué se me ocurre a mí o qué puedo pensar a partir de lo que veo en estos patios? Lo primero que vi fue que en estos patios había muchas columnas, ¿no? Y que en general en los patios de las escuelas, de los jardines, hay columnas. En esta última imagen que apareció, esa columna está pintada. Entonces yo dije, bueno, aparece una columna pintada, supongo de manera decorativa, ¿no? En los patios de los jardines aparecen muchos colores. Bueno, ¿cómo poder utilizar esto como un dispositivo provocador? Entonces se me ocurrió que una posibilidad es intervenir esas columnas de una determinada forma que tiene que ver con un contenido matemático. Ese contenido es la magnitud-longitud. Entonces pensé, digo, ¿por qué no pintar las columnas con franjas de diferentes colores? Esas franjas todas de igual ancho, ¿sí? Y siempre en forma horizontal. ¿Por qué intervenirla de esa manera la columna? Porque una columna intervenida de esta manera, creo yo, invita a los niños y a las niñas poder medir, por ejemplo, sus estaturas, comparar, mirar hasta dónde llego, ¿no? Llego hasta el rojo, a principio de año llegué hasta esta franja amarilla y después, bueno, a ver, llegué hasta la franja roja, crecí, no crecí, bueno, ¿cuántas franjas mido? Mido 8 franjas, ¿sí? Bueno, de alguna manera invita a medir estaturas. Por otro lado, puede utilizarse en diferentes oportunidades cuando necesitamos, por ejemplo, medir una soga, medir una lana, medir cintas para hacer otras actividades. Los niños podrían utilizar la columna como un instrumento para medir. Necesito cortar todas lanas de la misma longitud. Bueno, ¿de qué longitud? Que midan lo mismo que 7 franjas de la columna. También yo, bueno, pensé en esta posibilidad, pero también se puede jugar con esto, incorporar más colores y también pensar en que otras columnas podrían estar pintadas con franjas de menor anchura. Y esto tiene que ver con las posibilidades de conteo que tengan nuestros estudiantes, ¿no? ¿Hasta qué número saben contar? Porque justamente para poder medir necesito poder contar, ¿no? Entonces, bueno, se podría empezar a jugar con esas columnas y a intervenirlas de esta forma. Eso como una primera posibilidad. Digo, estos son pequeños ejemplos, ¿no? No quiere decir que sean los ideales, pero son las cosas que se me fueron ocurriendo a partir de estas fotos. Acá recuperé el arenero del Jardín 129. Bueno, cuando uno ve un arenero dice, bueno, ¿qué puedo trabajar? ¿Sí? Desde la matemática en el espacio del arenero. Bueno, claramente lo que se puede trabajar es la magnitud-capacidad. Un arenero siempre invita a jugar libremente y a comparar capacidades de diferentes recipientes que tengan formas diferentes y similares, que tengan igual o distinta capacidad. También puede utilizarse en otras oportunidades para abordar cómo medir una capacidad a partir de unidades de medida no convencionales. Eso es en primera instancia lo que un arenero nos ofrece. Entonces yo me puse a pensar, digo, bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer o cómo podemos intervenir este arenero? Entonces se me ocurrió, Claudia, ¿sí? Bien.
Entonces, se me ocurrió, bueno, esta imagen la generé con inteligencia artificial y le solicité que la intervenga colocando ahí una balanza de platillos, ¿no? Que tenga en los tonos que tenía ese arenero. Y entonces, me parece que una posibilidad es construir un dispositivo de este tipo, ¿sí? Este dispositivo invita a los niños y a las niñas a explorar estados de equilibrio y desequilibrio de la balanza de platillo. También puede utilizarse cuando necesitamos comparar pesos de diferentes objetos. Y por otro lado, otra posible intervención que se me ocurrió, observando esa pared que está detrás del arenero, que está intervenida, es poder pensar en cómo incorporar contenidos geométricos, ¿no? Cómo incorporar el espacio y la geometría. Entonces se me ocurrió que además de esas intervenciones hechas por los niños, podrían incorporarse siluetas de castillos, como las que se observan aquí en la imagen, ¿no? En este sentido se podría estar trabajando la representación y la comunicación del espacio y las relaciones espaciales y las formas geométricas. Una intervención de este tipo en esta pared invita a que los niños y las niñas reproduzcan esos castillos dentro del arenero, ¿sí? Tratando de copiar un modelo bidimensional, transformarlo en un modelo tridimensional. También este tipo de intervención podría utilizarse en otras oportunidades cuando se planifica enseñar la comunicación del espacio, ¿no? Es decir, un primer ejercicio podría ser copiar o traducir esas imágenes a lo tridimensional. Por otro lado, se podría proponer construir castillos o torres o lo que ellos quieran, y a partir de ahí llevarlo y construir un plano que represente ese castillo tridimensional, llevarlo a un plano bidimensional. Todos estos contenidos que deben ser abordados en la educación inicial. Por otro lado, seguí mirando esos patios y digo, bueno, hay mucho piso, ¿no? Mucho suelo. Digo, bueno, y hay suelos de diferentes tipos, hay suelos más rústicos que están a la intemperie, hay patios verdes y hay patios que corresponden a un salón de pisos de mosaicos. Bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros en estos patios? Acá, en el patio de la escuela primaria, donde funciona un anexo de un jardín, de la escuela de Biorijón, observé que en ese patio había pintados algunas rayuelas y algunos juegos que estaban un poco borrados. Entonces, se me ocurrió, digo, bueno, a ver, ¿cómo podemos recuperar eso y qué juegos podríamos pensar en volver a recuperar o en modificar, ¿no? Entonces se me ocurrió que una posibilidad es para trabajar la comunicación oral del espacio, pintar diferentes tipos de laberintos, ¿sí? Con esto podríamos, como ya les dije, trabajar la comunicación oral del espacio, también la interpretación de la comunicación del espacio y la lectura de planos. ¿Por qué digo todo esto? Porque uno podría trabajar con los niños, por ejemplo, que un niño se le pueda vendar los ojos y que sus compañeros puedan ir dando indicaciones de cómo ir recorriendo el laberinto. Ahí claramente está apareciendo un contenido fuerte a trabajar, que es la comunicación del espacio, ¿sí? Que haga 2 pasos hacia adelante. Después, cuando da pasos muy grandes, seguramente cuando lo vuelven a comunicar, dice, dan 2 pasos pequeñitos hacia adelante o chiquitos hacia adelante. Luego a la derecha, ¿cuántos a la derecha? Movete a la derecha, van a decir primero. Después van a decir, movete 2 pasitos a la derecha o 3 pasos a la derecha, ¿no? Y así poder invitarlos a los chicos a comunicar el espacio. Quien está operando de gallito ciego, digamos, estaría interpretando esa comunicación del espacio. Algo muy difícil de lograr hasta en las personas adultas, ¿no?
También uno puede trabajar con la lectura de planos, es decir, repartirle a los diferentes, estos laberintos pueden ser diferentes, repartirles a los diferentes grupos planos de estos laberintos donde haya algunas referencias, ¿sí? De un árbol, un tobogán, ¿sí? Que inviten a entender o comprender cuál es el laberinto que se les ha asignado, ¿no? Pensando en que a lo mejor los laberintos son todos iguales o son diferentes o nada, o simplemente decir, bueno, aparece el laberinto y algunos puntos de referencias que me ayudan a ubicar espacialmente. Por otro lado, otra cuestión que me pareció importante es que aparezcan, por ejemplo, este tipo de pinturas, podrían aparecer. Esto invita a los chicos que empiezan a recorrerlo, invitan a jugar libremente, pero a la vez también pueden incorporarse para trabajar en algunas oportunidades o generar propuestas que tengan que ver con recorrer determinadas partes de estos caminitos, ¿sí? Y luego poder comparar las distancias recorridas. Para poder comparar esas longitudes, esas distancias recorridas, necesariamente los niños y las niñas van a tener que medir con unidades de medida no convencionales. ¿Por qué razón? Porque estos caminos no son lineales y no están como uno al ladito del otro, ¿no? No están dibujados en paralelo, se entrecruzan. Entonces, necesariamente, sin decirles que midan, provocan la medición. Es decir, si yo les digo quién recorrió el camino más largo, necesariamente no lo pueden decir a simple vista, tienen que buscar una estrategia para poder dar respuesta a eso. Otra cuestión que se me ocurrió es poder pintar en esos pisos círculos concéntricos de diferentes colores. Esto me permitiría trabajar, por ejemplo, juegos donde uno puede tirar como de tiro al blanco, ¿no? O de tiro al centro, tirar una piedrita, una fichita, y bueno, o hacer desplazar autitos, y el que llega al centro tiene el mayor puntaje, el que está en el círculo siguiente tiene un menor puntaje, y así sucesivamente. En principio, me pareció importante que aparezcan así y no con números, porque esto invita a pensar en diferentes tipos de propuestas. Es decir, por un lado, podríamos trabajar el número desde la oralidad y no necesariamente desde el reconocimiento del número escrito. En otras oportunidades uno puede intervenir estos círculos y ponerles diferentes tipos de puntaje, ¿sí? No solo que el centro valga 5, por ejemplo, en el que tiene el borde blanco, ¿no? Que el centro valga 5, el sector que le sigue valga 4, 3, 2 y 1, sino que podemos jugar y podemos jugar a pensar en números más grandes. El centro valga 10, que el amarillo valga 10, que el rojo, por ejemplo, valga 7, y así. O ir alterando también en forma desordenada esos números. Entonces me parece que si yo lo voy a pintar en el piso, está bueno que aparezcan así. Después lo puedo ir interviniendo a lo largo del año o en función de las propuestas que genero de diferentes formas. Y obviamente no pueden dejar de aparecer, creo que en general en los jardines aparecen, o en casi todos aparecen, las rayuelas, ¿no? Que son juegos tradicionales y que me parecen interesantes más allá de que aparezca el juego de la rayuela o no. Me parece interesante porque como portador numérico, porque en la rayuela y cuando ellos empiezan a jugar, aparecen números, esos números están ordenados y aparece la primera porción de la serie numérica escrita a trabajar, ¿no? Entonces, no digo que sea imprescindible que esté una rayuela, pero la recupero porque en general está en los jardines o aparece en los patios de los jardines, y, y no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo, lo importante es saber qué hacer con esos juegos más que pintar una rayuela porque tiene números, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones hacer y por qué pinto una rayuela en el patio? Bueno, todas estas cuestiones me parecieron importantes y quería decir algo más en relación a esto.
Ustedes me podrán decir, bueno, no puedo pintar el patio del Zoom, el piso del Zoom porque estaría arruinando el mosaico. Entonces, o no puedo pintar el césped del jardín. Entonces pensé que todas estas cuestiones, estos juegos, estas intervenciones que estoy proponiendo, pueden estar pintados en el piso del jardín, pueden estar también dibujadas con tiza o con lo que sean por algo momentáneo. También en los patios verdes podrían pensarse estos recorridos como con cintas o con sogas y con algunas estaquitas para no arruinar el césped. Eh, y también podríamos pensar en tener diferentes tipos de alfombras que nos habiliten a colocarlas y sacarlas cuando sea necesario. Digo esto sobre todo porque, bueno, porque hay en muchos de nuestros jardines comparten edificio con, eh, con otros niveles, ¿no? Y entonces a veces los patios se utilizan para otras cuestiones, o a veces el patio más amplio que tienen es justamente el Zoom, que es techado y que, bueno, por ahí es difícil intervenirlo con pintura sintética. Entonces digo, se me ocurre que podrían diseñarse alfombras con estas cosas, ¿no? Bueno, por último, quería comentarles, bueno, que estuve pensando también en algunos dispositivos que me parecen interesantes que podrían estar en los patios. ¿eh? Por un lado, pensar en la importancia de los calendarios. El calendario es muy importante, el calendario es un instrumento que sirve para medir tiempos largos, que tiene que ser abordado intencionalmente en el jardín, ¿sí? Por otro lado, además de permitirme medir el tiempo, en un calendario aparecen los números en forma ordenada, una gran porción de números, hasta el 30, 31, en forma ordenada. Y los niños, a partir de esta vinculación con este dispositivo, comprenden, incorporan que los números aquí están ordenados. Y entonces, este, este es un instrumento al que pueden recurrir en variadas oportunidades cuando están jugando en el patio, ¿sí? Y tienen que anotar su puntaje, bueno, cuentan la cantidad de pelotitas que embocaron, la cantidad de aritos que embocaron y dicen, bueno, emboqué 12 y tienen que anotar en el tanteador 12. Y entonces dicen, bueno, no sé cómo se escribe 12. ¿Qué podrían hacer los niños? Podrían seguramente acercarse a este portador numérico y contar 1, 2, así hasta llegar hasta 12 y decir, ah, así se escribe el 12. Se escribe con un 1 y con un 2. Y lo copian, ¿no? O lo replican en el tanteador. Entonces, no es la seño quien les dice y les explica cómo se escribe el 12, sino que son ellos quienes descubren a partir de un portador numérico cómo se escribe ese número. También, bueno, habilita a poder pensar en algunas regularidades en la serie numérica escrita, bueno, habilita un montón de cosas. El calendario es fundamental. Por otro lado, pensé también en la posibilidad de que en algunas paredes de ese patio o en algún sector de ese patio, o también en algún baúl que podamos tener para sacar al patio cuando estamos en el patio, puede haber diferentes tipos de tanteadores. Estos tanteadores permiten tener un acercamiento al número escrito, no necesariamente a la escritura del número, sino puede ser en algunos casos a reproducir números, y también a reconocer números escritos. También a explorar un poco las regularidades en la serie numérica escrita. Por otro lado, pensé en diferentes tipos de dispositivos, de juegos que podrían estar en el patio, juegos de emboque, juegos de puntería, ¿no? Seguramente ustedes tienen en el jardín muchos de ellos, o se le ocurren otros más interesantes. Bueno, estas son las imágenes que fui recuperando y que todo este tipo de juegos, de alguna manera, invitan a abordar distintos aspectos del eje números.
Y otro dispositivo que me parece que puede ser instalado en los patios de los jardines son los relojes. Son los relojes de arena y los relojes de agua. Estos relojes pueden construirse fácilmente con botellas, ¿sí? Pueden reutilizarse botellas para ser construido. También si tenemos algún proyecto que tenga que ver con el reciclado, con la reutilización, bueno, puede ser una buena instancia para poder empezar a construir estos relojes. Estos relojes deberían estar disponibles en el patio para que los chicos los utilicen libremente. Seguramente si están, los chicos lo van a usar. Primero van a jugar, a mover estos relojes, a ver cómo cae la arena, cómo cae el agua, y después en distintas instancias donde ellos mismos estén jugando juegos que ellos inventen, los van a utilizar para medir el tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera, los chicos empiezan a comprender que el tiempo es posible de ser medido, que los tiempos cortos son posibles de ser medidos con un reloj o con un instrumento de este tipo, y que los tiempos largos son posibles de ser medidos con un calendario. ¿Eh? También, bueno, acá no puse ejemplos, pero podríamos hacer buenas intervenciones también pensando en los relojes solares, ¿no? En relación a los relojes de agua, este tipo de instrumentos ya surgen en las civilizaciones más antiguas, fueron los primeros instrumentos que aparecieron de alguna manera para medir tiempos cortos. Creo que los egipcios ya lo utilizaban, y además tiene una particularidad y se diferencia a los relojes de arena, porque no solo puede medir el tiempo que transcurre el agua de una botella a la otra, sino que además, si colocamos un corcho o algún fragmento de un material flotante en cada una de esas botellas, y hacemos marcas siempre a la misma altura, también me permite medir tiempos fraccionados, ¿sí? Bueno, hay muchos videos que ustedes pueden mirar y que les permiten ver cómo se construyen estos instrumentos, ¿no? Que son además instrumentos que podemos construir con los niños en las salas. Como para ir cerrando un poco todo esto que fui presentando en relación a las propuestas y en relación a los dispositivos, siempre una pregunta que nos hacemos como docentes es, ¿por dónde empezamos, no? ¿Empezamos por las propuestas o empezamos por los dispositivos? Partimos de una propuesta y a partir de ahí diseñamos un dispositivo para llevar a cabo esa propuesta. O tenemos ciertos dispositivos y queremos idear propuestas a partir de ellos. Bueno, yo quiero decir que lo importante no es tanto por dónde se empieza, a veces es como que es un ida y vuelta entre estas dos cuestiones. Lo importante es que los dispositivos que nosotros pensemos para esos patios, para ese espacio, esos dispositivos deben colaborar en la construcción de un ambiente alfabetizador. Y en ese sentido, tenemos que considerar determinados aspectos. Yo recuperé 6 aspectos que se me ocurrieron y asocié cada uno de esos aspectos a un verbo. Por un lado, ¿cómo deben surgir esos dispositivos? Esos dispositivos siempre no tienen que surgir porque, bueno, me gustó y es decorativo y lo quiero colocar en el patio. No, esos dispositivos tienen que surgir, tienen que pensarse siempre relacionados al menos con un contenido matemático. A la vez tienen que provocar. ¿Qué quiere decir que estos contenidos provocan? Tienen que invitar a los niños y a las niñas a explorar, a jugar y a hacer sin que haya una consigna propuesta por el docente. Es decir, el dispositivo está y bueno, tiene que fascinarle a los niños y decir, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo puedo usarlo? ¿No? Sin que haya una consigna, los niños pueden empezar a indagar sobre ese dispositivo. Por otro lado, asocié 2 verbos más, el de reutilizar y el de usar. El de reutilizar más asociado a la perspectiva del docente, pensando en que estos dispositivos pueden utilizarse en varias propuestas de enseñanza a lo largo de todo el año escolar. ¿Eh? Y
el verbo usar está más relacionado con lo que le pasa a los niños y las niñas. Es decir, tiene que funcionar este dispositivo como un instrumento al cual los chicos tienen o pueden recurrir cuando están frente a una situación problemática. Como les comentaba, esto del calendario, ¿no? Tienen que escribir el número 12, no saben cómo escribirlo. ¿Cómo lo escribo, señor? Y no sé cómo se escribe la seño, ya no se acuerda. Entonces, ante esta situación problemática, que es escribir el número 12, los niños pueden recurrir a ese portador numérico para poder resolver ese problema. Por otro lado, tomé dos verbos más, que es el de compartir y el de perdurar. Compartir porque entiendo que los dispositivos tienen que permitir habitar el patio y debatir con otros, ¿no? Ese espacio tiene que ser habitado y tiene que provocar debate. Por otro lado, tiene que perdurar el dispositivo. Por eso tenemos que pensar en dispositivos que estén hechos de materiales duraderos, de algún material noble, que no se desgaste o que no se arruine, al menos no tan rápidamente, ¿no? Pensando todas estas cuestiones, estuvimos de alguna manera, como ya lo comenté hoy en un principio, recuperando cuestiones cotidianas o cuestiones que ya, aspectos que ya aparecen en los patios de estos jardines, para pensar algunas intervenciones que lo potencien, donde aparezca algo nuevo, ¿sí? Que potencie los aprendizajes matemáticos. Y también uno puede pensar en incorporar nuevos dispositivos que luego pasen a ser parte de lo cotidiano en los jardines. Bueno, y creo que ya estoy más o menos en horario y ya con esto quiero ir cerrando mi presentación. Tomé esta cita de Keppersheim y Rodríguez Sáenz, que escriben un capítulo de un libro de Patricia, que la coordinadora es Patricia Sarlé, un libro sobre el juego, y ellos dicen que es real que ciertos materiales pueden funcionar como mediadores instrumentales, en tanto muchas veces no requieren de su presentación por parte del adulto para estimular el juego. Sin embargo, resulta necesario recalcar que más allá de las virtudes lúdicas, cualidades que resultan importantes de descubrir, de no mediar en el ámbito escolar una intervención docente para su potenciación, sus virtudes potenciales pueden perderse o quedar reducidas a usos restringidos o estereotipados por parte de los niños. Entonces aquí se está resaltando esta cuestión de que es importante que estos materiales inviten a jugar, que los niños pueden jugar libremente, pero que en un ámbito escolar no podemos quedarnos solo con eso, sino que es muy importante la figura del docente y lo que el docente haga y potencia a partir de esos dispositivos. Por último, comentarles que en esta propuesta de formación pusimos la mirada en el patio del jardín como un escenario pedagógico privilegiado para el aprendizaje matemática y que enseñar en y con el patio es reconocerlo como un espacio vivo, en movimiento, que aloja múltiples situaciones lúdicas que invitan a resolver problemas sin perder la magia del juego. Bueno, y que todo esto que de alguna manera estuve tratando de sintetizar en este corto tiempo, que todo esto, lo que estuvimos pensando con el equipo del Ministerio, es que no tiene que ser una capacitación, una charla que funcione como cierre, sino que genere nuevos inicios. Y que por esa razón es que pensamos para ustedes algunas consignas. No sé si me están escuchando.
Sí, perfecto. Patricia, sí, perfectamente, te escuchamos. Bueno, ¿quieren que charlemos un poquito de las consignas? Las voy comentando yo y cualquier cosa ustedes intervengan en lo que consideren necesario, ¿eh? Bueno, con Marcela, con Vero y con el resto de los integrantes del equipo estuvimos pensando conjuntamente dos consignas, una para directivos y otra para supervisores. Entonces, a los directivos los vamos a invitar en un periodo de tiempo, que puede ser de una semanita, ¿sí? Intervenir en un muro digital colaborativo. La intervención es muy sencilla. Lo que hay que hacer es sacar una foto del patio del jardín o de algún sector del patio de esa institución y acompañar, intervenir en ese muro, subiendo la foto. En el muro están bien indicadas qué cuestiones tienen que completar, pero subir el nombre del jardín, una foto, el nombre de la persona que está subiendo esa foto, y acompañarla de un breve comentario contando cómo podría, o a partir de este encuentro, cómo se les ocurrió a ustedes que podría intervenirse o aprovecharse mejor ese espacio, reutilizando algunas cuestiones que ya están, adaptando o creando nuevos dispositivos lúdicos para colocar en esos lugares, ¿no? Es decir, qué cambios o qué incorporaciones imaginarían para potenciar ese sector o ese patio. Eso por un lado es la consigna para los directivos y para las supervisoras les proponemos subir al aula virtual. No sé si lo estoy llamando bien, chicas, si es aula virtual o plata. Sí, es aula virtual, ¿no? Lo que le proponemos es elaborar el bosquejo de un proyecto, o sea, no un proyecto en sí mismo, sino el bosquejo de un proyecto, un esqueleto, ¿no? Que se vincule con mirar el patio del jardín como un escenario pedagógico privilegiado para el aprendizaje matemático. Este bosquejo tiene que concebirse como una estructura inicial abierta a ser enriquecida a futuro, a ser enriquecida y desarrollada a partir del diálogo con los jardines de su región. Bueno, ¿qué tiene que incluir este pequeño bosquejito? Tiene que incluir un título, algunos objetivos puntuales, una pequeña fundamentación, algunas actividades que podrían pensarse en el marco del proyecto, algunas actividades que deberían hacer los jardines, ¿no? En el marco de este proyecto, y un plan de ejecución. Todo hipotético, ¿no? Este bosquejo queremos que tenga, o sugerimos que tenga aproximadamente 2 páginas de tamaño A4, ¿no? Que son más o menos entre 500 y 650 palabras, como para que ustedes tengan referencia de la longitud que debería tener este bosquejo, que no sea ni muy escueto ni muy extenso, ¿no? Solo a modo de referencia, se pueden extender un poquito más, puede tener un poquito menos de palabras, no hay problema, ¿no? Y bueno, y que para poder hacer este bosquejo de proyecto, pueden tomar como referencia los aportes que vayan haciendo los directivos en este muro digital. Sí, bueno, y eso es todo lo que he preparado para ofrecerles y lo que hemos pensado con, con el equipo del ministerio. Y bueno, nada más, muchas gracias por escucharme. Me restaba solo agradecerles muy especialmente a las directoras de los jardines que me han facilitado las fotos, a Silvia Perondini de la localidad de Marcelino Escalada, Celia Barroso de la localidad de Desbiorijón, Marina Acosta, eh, Cecilia Odetti y Alicia, que no sé el apellido, que es la directora del Jardín Particular Incorporado que estuve mencionando.
Y también, bueno, agradecerles especialmente por ser tan generosas en pasarme fotos de los patios de los jardines, por no tener problema en que yo pueda utilizarlo para mi presentación. Y también, bueno, al Jardín de Suardi, que en realidad no me contacté con la directora, sino que esa imagen la saqué de un documento que está colgado en la plataforma educativa, ¿m? En nuestra plataforma educativa, y que también tiene que ver con juegos matemáticos en el patio. Bueno, nada más y muchas Bueno, gracias. gracias Patricia, la verdad que excelente disertación, lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, y quería recordarles que todos tienen acceso, quienes se inscribieron a la plataforma, en mis cursos van a encontrar el enlace para ingresar al aula. En el aula van a estar compartidos ahí todos los videos de los conversatorios que forman parte del ciclo de mesas de diálogo en el nivel inicial. Y también las tareas que van dejando, las consignas que van dejando cada uno de los disertantes invitados. Así que bueno, los invitamos a ingresar para acceder al material. Entre el día de lunes o la semana próxima va a estar compartido este video que fue grabado. Bueno, y ahora sí, si quieren compartir algo, comentar algo, preguntar, estamos abriendo este espacio de interacción. Sí, Marce, si te parece, antes de que abramos el diálogo, si querés yo puedo proyectar el aula virtual y les muestro a las chicas cómo les va a aparecer lo del podés Padlet, compartirlo, perfecto. para que lo vean. Que Marcela les dejó saludos a todos, dejó saludos también en el chat, porque se tuvo que retirar, tiene que participar de otra reunión, así que no puede estar acá para saludarlos personalmente, pero bueno, dejó saludos en el chat y muchos agradecimientos a todos los que participaron hoy del encuentro. Especialmente a vos, Patricia, a la universidad, como ya lo dijimos en su momento. Gracias. No sé si nombré a todas las directoras. Tengo miedo de haberme olvidado de alguien. Silvia Perondini, Marina Costa, Cecilia Odetti, Celia Barroso y Alicia, que no sé el apellido. Bueno, si me olvidé de alguien, pido disculpas. Bueno, cuando ustedes ingresan no sé si ustedes tienen esta opción que es mis cursos, aparece esto que dice ciclo, mesas de diálogo en el nivel inicial. Ingresando allí, lo primero que les va a aparecer ahora es esto. Acá aparece el patio del jardín como escenario de aprendizajes matemáticos. Hay una introducción y hay cosas que ustedes, ahí ya está el video, ¿no? Hay cosas que ustedes no están viendo porque están ocultas, que yo ya, si ustedes me permiten, lo voy a desocultar. Lo que hicimos fue subir la presentación, esta presentación que yo fui pasando, dinámica, pero la subí en formato PDF, así ustedes pueden imprimirla si lo desean, ¿no? Y acá hay una parte que se llama entrega de producciones, que ya lo voy a poner visible. Hay una pequeña introducción donde comenta lo que yo les estuve comentando recién. Y acá, para directoras, fíjense que dice muro colaborativo. Ahí si ustedes hacen clic, pues van a ingresar al muro colaborativo que ya les voy a mostrar. Y acá, para las supervisoras, hay una tarea asignada. Fíjense que la fecha de la tarea, cuando se puede subir el archivo, es desde el viernes 26 de septiembre hasta el martes 30 de septiembre, pensando en que no es un proyecto que tenemos que presentar, sino un bosquejo, un esqueleto que nos empiece a hacer pensar acerca de posibilidades que podemos llegar a tener tal vez para el año que viene, ¿no? Y bueno, pusimos que sea a partir del 26 porque nos interesa particularmente que ustedes puedan también acceder a este muro colaborativo y ver qué es lo que van subiendo los diferentes directivos, cuáles son sus ideas para poder construir una propuesta más colaborativa, ¿no?
Ahora ingreso al muro. Este es el muro. Y creo que, bueno, que saben cómo intervenir. Acá hay un signo más. Ustedes ahí ingresan el signo, hacen clic y ponen el nombre del jardín, suben la foto y hacen el comentario y el nombre del autor. Y ya ahí va a ir apareciendo aquí en el muro. Van a ir apareciendo en el orden en el que son incorporados. Bueno, nada más. No sé si, Marce, ¿querés mostrar algo del aula o ya dejo de presentar? Verónica, Marce se retiró. Perdón, Vero, sí. No, lo que me gustaría es abrir esta instancia para que puedan preguntar o comentar algo si lo desean. Comentarles también que estuvieron participando desde YouTube 84 personas, además de las que ingresaron en el Zoom, así que la convocatoria fue muy buena. Bueno, y las escuchamos. Si tienen algo para decir, Patri Trota, que es nuestra compañera del equipo de la subsecretaría. Patri, ¿dónde estás? Acá A lo estoy. mejor querés compartir, Patri, algo de lo que han comentado los participantes en el chat. Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Acá hay una compañera que es muy interesante la pregunta o el decir para que Patricia pueda intervenir. La lateralidad, dice Olga Viteri, la lateralidad derecha-izquierda aún no está afianzada en la edad del nivel inicial. Patricia, te escuchamos. Sí. Suponía que me lo iban a plantear cuando lo dije en la presentación. En general los chicos dicen a un costado o para movete 2 pasos a la derecha para el lado del árbol, para el lado, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado, y cuando empieza a moverse hacia un costado te dicen no, hacia el otro costado, ¿no? De todos modos, puede haber algunos que puedan saber cuál es la derecha y la izquierda, aunque es algo bastante complejo a esa edad, ¿no? Pero sí, está en lo cierto, digamos. Yo cuando lo dije, cuando estaba en la presentación, es como que me hacía ruido también lo que estaba diciendo y dije, seguramente me lo van a plantear. Pero el derecha e izquierda podría abordarse, eso no quiere decir que todos los niños y las niñas logren poder incorporarlo terminada la educación inicial, ¿no? Terminado el jardín. Pero no quiere decir que no se pueda abordar. A mí se me ocurre, Patricia, disculpa que intervenga, que es una oportunidad para enseñar la lateralidad en 5 y con esto introducir estas nociones con estas ayudas o andamiajes, como decías vos recién, del lado derecho donde está el árbol, del lado izquierdo donde hacer otra referencia concreta. Bueno, es una oportunidad para comenzar a introducir en esta noción. Bien, ahora no es una pregunta, sino un contar, un decir. En el jardín ellos son el jardín de Casimiro. En el jardín hicimos un proyecto de intervención del patio junto a las familias, con juegos que proveen oportunidades de recorridos, referencias numéricas, la rayuela, sendas peatonales que marcan los espacios que pueden ser transitados con cuidado, marcando y delimitando espacios. Armamos una pista estilo ciudad con caminos y espacios de ciudad que luego pueden componer con diferentes materiales. Bien. Y porque No, ellos a mí me tienen... parece muy interesante todo lo que plantean, porque obviamente yo estuve pensando desde la matemática, ¿no? Pero bueno, pensar el patio como espacio pedagógico también implica pensar no solo desde la matemática, sino desde otras áreas. Y bueno, de alguna manera tienen que conjugarse un montón de cuestiones. Mis ejemplos obviamente están relacionados con lo matemático, pero me parece muy interesante todo eso que plantean y estaría bueno que lo sigan trabajando, interviniendo y que puedan repensar y pensar propuestas de enseñanza a partir de los dispositivos que ya tienen. Porque no siempre es
desechar lo que tenemos y arrancar con algo nuevo, sino aprovechar esto que tenemos para poder potenciarlo, ¿no? Me parece muy interesante lo que están planteando, pero siempre en relación a lo matemático, siempre a mí lo que me preocupa es no solo poner un juego que tenga números, es qué hago con eso, para qué me sirve, qué está pensando el chico, qué procedimientos puede hacer cuando juega ese juego, ¿no? Todas esas preguntas tendríamos que poder hacernos. ¿Mm? Estaba por decir algo más, pero no recuerdo. Ya me olvidé. Sí. Hay una compañera que dice, no alcanzo a leer, creo que es Patricia también. Ah, no, estaba por decir esto, ¿no? Antes de que me olvide lo voy a señalar. Pensar el patio como espacio alfabetizador implica también, ahí creo que la compañera había hablado de la familia, que lo hicieron con la familia. Ujú. Sí, Y es. con la comunidad. Implica también pensar ese espacio como un espacio vivo donde los niños realmente lo sientan propio, ¿no? Se sientan actores de ese escenario. Entonces, en distintas oportunidades, cuando convocamos a las familias a realizar distintos tipos de actividades, ¿sí? Seguramente, si los niños cuentan con estos dispositivos, o sea, digo, quiero romper con esta idea de, bueno, convocamos a la familia para hacer algo, armamos toda una escenografía, armamos juegos para trabajar con la familia, ponemos un montón de esfuerzo y tiempo en eso, y en realidad podemos aprovechar, si nosotros vivimos el espacio del patio de esta manera, podemos aprovecharlo para esas instancias, ¿sí? Y a lo mejor el tiempo puede estar destinado a pensar en las dinámicas, a pensar en las propuestas, y son los mismos chicos también los que invitan a las familias a jugar, ¿no? Porque ellos son exploradores natos de esos dispositivos que están ya en el patio. ¿Eh? Y acá hay una compañera que sostiene lo que vos dijiste antes. Tenemos el proyecto de patios pedagógicos, pero siempre es bueno innovar. Gracias, muy productivos los aportes. Dice solo Patricia, no puedo leer su apellido porque no está. Pero bueno, después mucho agradecimiento, mucho agradecimiento. Acá, Patri, hay otro comentario que me pareció interesante. Dice, a ver si podés ampliarlo, Patricia. Dice, la sistematización es lo más difícil de concretar y depende siempre de la mediación docente y los procesos que cada grupo está elaborando. Como un comentario. Claro. Sí, estamos pensando en un espacio común de todas las salas, ¿no? Y por lo que entiendo que plantea la compañera es que está hablando de la sistematización de los saberes, de los contenidos, ¿no? De los conocimientos. Bueno, justamente, por eso digo, todo va a depender. ¿Cómo vamos a usar ese patio? ¿Cómo lo vamos a explorar? Todo va a depender de los conocimientos previos que tengan los niños, en qué sala estoy, qué tipo de propuestas puedo generar a partir de un mismo dispositivo, pero pueden ser propuestas totalmente diferentes en función de la edad, de la sala, de las posibilidades. Y la cuestión de la sistematización de los contenidos es muy importante, pero es fundamental, ¿sí? Porque el jardín es el lugar donde se tienen que recuperar, porque a veces si no nos quedamos con una mera recuperación de lo que saben los chicos, es decir, ¿para qué sirve esto? Bueno, y nos quedamos con eso, ¿no? Entonces, hay que recuperar los saberes que los niños ya traen a partir del hecho de vivir en sociedad, pero hay que recuperarlos, profundizarlos, trabajarlos, sistematizarlos, ¿no? Esto no quiere decir que todos van a aprender de la misma forma al mismo tiempo y todos van a salir del jardín sabiendo lo mismo. Pero lo importante es que cada niño, cada niña haya podido progresar en sus estados de saber en relación a lo numérico, en relación a las medidas y en relación a la geometría. Y digo esto, y no sé si se dieron cuenta, pero yo insistí un montón con las magnitudes, con la enseñanza de las magnitudes, insistí, bueno, por ahí con algunas cuestiones que tienen que ver con las relaciones espaciales y la geometría, pero porque justamente yo creo que
el número se enseña. En los jardines el número se enseña, Ujú. un poco más, un poco menos, a veces más desde la oralidad, a veces la escritura, de una manera más conductista o más constructivista, pero se enseña, ¿sí? El tema es que las magnitudes, la medida de las magnitudes, pocas veces, o sea, por las experiencias que yo he tenido en algunos jardines y por comentarios de docentes y de directivos, es que generalmente se deja de lado o se aborda, pero se aborda poco. Entonces, todos mis ejemplos, que tal vez son rudimentarios, son elementales, seguramente a ustedes se le ocurren cosas mucho más interesantes de las que se me ocurrieron a mí, pero todos estuvieron orientados a poder pensar en ese tipo de contenidos que generalmente no aparece. ¿Mm? Sobre todo lo digo porque estuve dirigiendo algunos trabajos finales de la licenciatura en primeras infancias que estaban enmarcados en la enseñanza de la matemática y justamente analizamos planificaciones, analizamos proyectos, analizamos propuestas y esto era lo que se veía. Ay, mira, ahí la veo a Marina Costa, la veo a la Silvi Perondini. El comentario precisamente fue de Marina Costa. Ah, La sistematización, bueno, que no lo dije, perdón. Hay otro comentario, Patri, sí, ¿a decir algo, Patri Trota? Sí, que Porque me hay otro pareció comentario bien, interesante. Sí, decir. sí, que es el del jardín número 8. Ese mismo quería decir, justo eso. Bueno, Dale, Patri. dale. Les comparto que tenemos una niña no vidente en un grupo y la docente implementó para todos y todas el uso de pulseras que ayude a identificar la mano derecha. Porque arriba hay ajá, otro comentario que dice también, junto con la alfabetización digital, podemos trabajar la lateralidad. Ese dice jardín, no tiene nombre, por eso no la nombro a la compañera. bien. Bueno, gracias por los aportes, muy interesante. Sí. Sí, realmente. Ya les digo, yo soy profe de matemática, he hecho algunas intervenciones en jardines con Marina. Marina fue la seño de mi hijo mayor, que hoy tiene 14 años. Eh, he hecho algunas intervenciones en el Jardín Coronel Pringles, donde ella era su docente en ese momento. Este, y también, bueno, mi experiencia tiene que ver con, que dicto la cátedra Matemática y Didáctica en el profesorado de Educación Inicial y el taller de Matemática en la licenciatura en Primeras Infancias. Entonces yo me estoy nutriendo todo el tiempo de las cosas que van apareciendo en esos espacios, ¿no? Eh, de los comentarios de las docentes, de los comentarios de docentes, de directivos, y me voy nutriendo de eso, y voy recuperando, y voy armando como mi caja de herramientas, porque yo no estoy todos los días dentro de un jardín, ¿no? Por eso digo que a mí se me ocurren cosas, pero bueno, desde la didáctica de la matemática y las pequeñas experiencias que yo tengo o he tenido. Eh, pero a ustedes seguramente se le van a ocurrir muchas más cosas. Eh, otra cuestión que no quería dejar de decir es que no podemos desconocer los contextos. No es lo mismo trabajar en un jardín rural, bueno, esto ustedes obviamente lo manejan, que en un jardín urbano. Yo pensaba en el jardín de mi pueblo, donde cada día que llueve todo el pueblo sale a la esquina a mirar el cielo y a decir cuánto llovió en tu campo, cuánto llovió en tal estancia, ¿no? Y entonces pensaba en esa situación y digo, los chicos están reacostumbrados a que se mide cuánto llueve. Qué importante sería poder tener en el patio un pluviómetro, ¿sí? Que construyamos entre todos como una especie de vaso graduado, ¿no? Pero tal vez ese dispositivo en una escuela céntrica de la ciudad no nos sirve. No es que no nos sirve, sino que tal vez no tiene el sentido que tiene para un chico de pueblo o para un chico de campo, ¿no? Eh, también pensar en las zonas costeras, qué sé yo, se me ocurren los jardines, algún jardín de Alto Verde, donde Alto Verde es un barrio de la ciudad de Santa Fe, donde las familias son pescadores y también es importante saber cuánto llovió,
porque cuando llueve crece el río y cuando crece el río trae peces. Entonces digo, los contextos son importantes y esos dispositivos que alojan el patio van a tener que ver también con esos contextos, ¿no? Bueno, hoy está todo muy globalizado. Hoy un chico del campo, de una zona rural o de un pueblo sabe lo que es un semáforo, ¿no? Pero, porque bueno, por la era digital tenemos contacto y acceso a diferentes cuestiones, pero probablemente haya chicos que nunca hayan ido a una ciudad, ¿no? Y hayan visto en vivo y en directo un semáforo. Entonces, bueno, cómo trabajar la educación vial también. En relación a esas cuestiones. Nada, me parece que es importante y que nuestro diseño, de alguna manera, todo el tiempo señala esta cuestión de tener en cuenta el contexto, justamente para que las propuestas de enseñanza cobren sentido para los niños. Y acá hay un comentario muy interesante en relación a esto que querés dejar, ¿no? Que lo que está, y cómo sumar desde este conversatorio. No dice su nombre tampoco, pero es el Jardín 134, Dionisio Velar de San Javier. Dice que también tenemos intervenido el patio con diferentes propuestas, tanto matemática como literaria, pero este conversatorio nos da posibilidad de reinventarnos y continuar trabajando como espacio alfabetizador. Y habla su directora, Verónica Ojeda. Bien. Sí, Vero, seguramente, yo sé que lo que vine a plantear hoy no es algo totalmente novedoso. Yo sé que en los jardines se hacen un montón de intervenciones, hay un montón de dispositivos en los patios, hay cajas con diferentes tipos de juegos que se sacan en los momentos de recreo, o sea, todo este trabajo se viene haciendo. La idea hoy era poder teorizar un poquito más acerca de lo que es hacer matemática, justamente utilizando esto como una excusa para poder pensar, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo cuando decimos que hacemos matemática en los jardines? ¿Realmente estamos haciendo matemática o no? O estamos jugando juegos que tienen números, jugando juegos que tienen formas geométricas y no hay problematización, no hay discusión, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera esto de pensar el patio como espacio alfabetizador, que es importantísimo, seguramente ustedes ya lo están, en muchos jardines lo están trabajando de esa manera, pero también nos sirvió para recuperar eso que lo plantea el diseño y lo plantea fuertemente, pero a la vez como excusa ¿sí? Para pensar cómo se debe enseñar, Claro que planteando problemas, ¿no? resignificar, claro que sí, resignificar, ¿no es cierto?, estos espacios que están tan naturalizados el uso en el jardín y siempre revisitarlos con una mirada distinta es bueno, es bueno. Así que bienvenido todos los comentarios. Bueno, acá, y muchas gracias Patricia, acá siguen comentando, ahora se están también despidiendo y siguen enviando agradecimientos por lo aquí ofrecido, ¿no es cierto? Así que bueno, podemos ya dar por finalizado el encuentro. Vuelvo a reiterar que Marcela... Me gustaría escuchar la voz de alguna, Ah, sí, también. de A ver, alguna de nadie las se anima chicas a que están hablar. acá Escriben, pero no se presentes, animan, ¿viste? A ver porque si no se alguien... animan y escriben en el chat, o no pueden, sí, pueden abrir el micrófono, Sí, pueden sí hablar. pueden, por supuesto. mejor que ellas cuenten, claro. Sí, sí. Porque me siento como que hablo yo nada más. Se están despidiendo, te digo, porque Sí, bueno, también hay escriben. que entender que es un horario laboral, ¿no es cierto? Ah, sí, están en los jardines, probablemente. Claro. Hola, hola, yo soy Verónica Ojeda, Jardín 134 de San Javier, que escribí hace un ratito. Hola, Eh, Verónica. ¿Cómo les va? Bueno, Hola, yo Verónica. contarles a propósito de que justamente ayer, ustedes saben que nosotros nos manejamos con los NAPEI y ayer tuvimos una reunión. NAPEI son los núcleos de aprendizaje prioritarios donde tenemos integradas las escuelas rurales. Nosotros somos un jardín con 250 alumnos y 6 escuelas rurales que
nos juntamos para poder compartir. Y ayer trabajamos el ámbito de matemática precisamente, donde cada escuela pudo contar a todas las compañeras, éramos aproximadamente 30 personas, cómo trabajaba los distintos contenidos. Y trabajamos espacio, trabajamos geometría, trabajamos número, lateralidad, a través del juego de la matemática. Así que, bueno, yo me siento que vamos encaminadas. Tenemos nuestra supervisora Valeria Oromés, que realmente está con nosotros constantemente guiándonos. Y bueno, y como dije hoy en el chat y escribí, nuestro patio está intervenido, pero con este conversatorio nos da para continuar y enriquecer aún más. Y cuando hablé de la parte literaria, nosotros trabajamos un proyecto de María Elena Walsh, y este año lo que hicimos fue el cierre, intervenir un mural de María Elena Walsh de cada sala. Tenemos 14 murales de ella. Y en el otro patio tenemos, creado por los padres, figuras para crear cuentos. Entonces, estamos en esas dos cosas, en la matemática y en la literatura. Hermoso, Bueno, qué interesante, ¿no? hermoso. Porque eso es importante también, la articulación interdisciplinaria, digamos, la interdisciplina y poder pensar este espacio como un espacio que habilita a que no se fuercen determinadas cosas, sino que surjan como naturalmente, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa en planificaciones de unidades didácticas, de proyectos, donde hay que incorporar diferentes áreas, a veces hay cosas que entran forzadas a, a ese tipo de planificaciones, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere Hola, Vero. Hola, Vero, ¿podemos comentar algo? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo ¿quién está estás? Tanto hablando? tiempo. ¿Quién está Julia. hablando? Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo? Muy Un bien, muy placer bien. verte. Igualmente. Eh, Nosotros queríamos comentar que estamos justamente terminando un proyecto de intervención en el patio. Empezamos hace un par de años interviniendo el patio desde el reciclado. Entonces llenamos La reutilización. la reutilización de material en cuidado del medio ambiente, y ahora terminamos el proyecto de alfabetización del patio, poniendo juegos. Sí, porque en realidad, o sea, el proyecto también lo trabajamos porque es el aniversario del cumpleaños del jardín, cumple 36 años. Bueno, entonces se decidió resignificar el patio y utilizar estos espacios como espacios de aprendizaje, un poco salir de la sala y llevar esos aprendizajes al patio, o sea, poner una mirada más dirigida hacia el aprendizaje. Si bien siempre fue considerado un espacio lúdico, por ahí enfocarlo más, darle una mirada más enfocada en el aprendizaje y no solamente en un lugar de expresión lúdica, Creativa. creativa o libre. Entonces se llenó de juegos el patio, las mesas que habíamos puesto de material reciclable, se le pintaron juegos matemáticos, laberintos, tatetí, oca, o sea, todas las mesas del patio están pintadas. En las paredes se han puesto imantógrafos, o sea, pizarrones, geoplanos. O sea, estamos terminando de adecuar el patio con nuevos juegos. Si bien no nos enfocamos a un área específica, no Bien. nos enfocamos específicamente a la matemática, pero sí participan diferentes áreas. Está la matemática, está el área lengua, también estamos Motricidad. trabajando mucho desde el tema de incorporar a las familias en estos ámbitos, tanto en actividades como en esta resignificación del patio, también está involucrada la familia, porque el eje que trabajamos este año, tenemos un proyecto de alfabetización inicial, y trabajamos sobre el eje de la identidad. Entonces, en esta construcción de identidad, estamos también trabajando con la familia, con los chicos, con otros actores de la comunidad, con la escuela que tenemos acá al lado vecina, la escuela primaria. Bueno, estamos abriendo puertas a todo lo que sea
resignificar nuestra identidad y reconstruir nuestra identidad. Y también en esto, bueno, está el patio como un lugar, como un espacio presente de aprendizaje también. Así que bueno, justo ahora nos estábamos planteando, a ver, de todo esto que hicimos en el patio, cuáles cosas apuntaban específicamente a la matemática, y estábamos comentando eso. Bueno, estos juegos apuntan a matemática, esto otro. Bueno, estábamos viendo a ver, dentro de eso que hicimos, qué era lo que apuntaba a todo esto que... Y dar respuesta, claro, dar respuesta al curso, digamos, de todo lo que hicimos, cómo lo vamos a relacionar. Obviamente el curso nos sirve, esta charla, este conversatorio nos sirve un montón, y vamos a rescatar y relacionar lo que nosotros hicimos a este conversatorio. Así que muchas gracias. Buenísimo, chicas, todo lo que comparten es muy interesante y como les decía, o sea, yo no vine a contar nada totalmente novedoso, sino a aportar mi granito de arena en relación a lo que yo puedo brindarles, que justamente es pensar en el qué es hacer matemática, ¿no? Esto no quita de que obviamente en el patio tiene que haber otro tipo de dispositivos u otro tipo de intervenciones que tienen que ver con otras áreas. Yo simplemente lo que hice fue plantear algunos ejemplos de algunas cuestiones puntuales, nada más. Pero muy interesante todo lo que comparten. Porque está bueno que lo puedan plantear y lo puedan decir porque nos sirve a todos, ¿no? No quedarnos con los ejemplos puntuales que yo planteé, sino que nos sirve conocer las experiencias de todos los jardines. Muy bien. Bueno, vamos cerrando ahora sí. Y bueno, y agradecerles nuevamente la participación. Les dejo saludo nuevamente de Marcela y bueno, esperemos que nos volvamos a encontrar en el próximo conversatorio de este ciclo de mesas de diálogo, que va a ser prontito, la semana que viene. Va a tratar sobre el desarrollo del lenguaje, ya les va a llegar la invitación. Así que bueno, nos veremos la próxima semana entonces. Gracias, Patricia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes Muchas por gracias. Saludos. Gracias a todos. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, chicas, gracias. Gracias por escucharme, por estar atentas y por... Sí. Muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Saludos.